Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el valor de I.O. en el siguiente circuito. Observamos que aquí tenemos I.O. y es la corriente que pasa por la resistencia de 1 ohm y la de 4 ohms. Lo que podemos hacer aquí es una transformación de fuentes para evitarnos el análisis de mallas o el análisis de nodos. Podemos hacer la transformación de fuentes fácilmente aquí debido a que tenemos una resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Sabemos que esto lo podemos transformar a una fuente de voltaje si multiplicamos la magnitud de la resistencia por la magnitud de la fuente y la resistencia la ponemos en serie. Entonces lo que podemos hacer realmente es redibujar este circuito de la siguiente manera. Tenemos una fuente de voltaje que es la de 8 volts, una resistencia, otra resistencia, una resistencia más y la fuente de voltaje, ¿no? Los dos van a tierra, ya sabemos. Esta sería de 1 ohm, esta sería de 4 ohms y esta sería de 3 ohms. Si nos fijamos, solo pusimos esta resistencia que está en paralelo, pues ahora en serie con esta fuente, ¿no? Otra cosa que podemos hacer aquí pues es identificar que la fuente de corriente va hacia abajo, por lo tanto la polaridad pues va a ser menos más y el valor pues va a ser 3 por 1/3 de VO. Entonces 3 por 1/3 pues me queda VO nada más, ¿sí? Aquí tenemos 8 volts en dirección más menos y nosotros podríamos empezar a calcular la corriente I.O. Nosotros vemos que aquí tenemos una malla eléctrica, la cual vamos a llamar pues I.O. ¿Sí? Entonces al aplicar por ejemplo ley de voltajes de Kirchhoff en M1, que es donde está la corriente I.O., pues voy a tener 8 volts menos el voltaje. A esta le vamos a poner por ejemplo R1, R2 y R3, ¿sí? Voltaje de R1 menos el voltaje de R2 menos el voltaje de R3 más VO es igual a 0. Notemos que estas resistencias están en serie, entonces realmente podemos sumar esos valores para que me quede una sola resistencia. 8 volts menos el voltaje de todas esas resistencias más VO pues va a ser igual a 0. Notamos que VO es el voltaje que tiene la resistencia de 4 ohms. Significa que por ejemplo VO ocupando ley de ohm va a ser 4 ohms que multiplica a I0, ¿no? Entonces eso va a ser VO. Esto lo podemos cambiar. 8 volts va a ser igual a V de R, pues va a ser el voltaje de todas esas resistencias, quedamos que era la suma, entonces 4, 5, 6, 7 y 1 son 8 ohms por I.O., eso sería el voltaje en las resistencias, menos VO. ¿Quién es VO? 4 ohms I.O. Por lo tanto, nosotros podemos hacer aquí 8 volts, va a ser igual a I.O., y aquí sería 8 menos 4, ¿no? Sabemos que esto está en ohms. Voy a bajar un poco el pizarrón. Y ahora sí podemos hacer 8 volts, va a ser igual a I.O., por 8 menos 4 pues es 4 ohms, ¿no? Entonces 8 volts entre 4 ohms va a ser igual a I.O. Quiere decir que I.O. va a ser igual a 8 entre 4, pues simplemente es 2 amperes. Y de esta manera hemos encontrado la corriente que pasa por la resistencia de 1 ohm y 4 ohms.